Había un hombre llamado Arvind, un hombre conocido en su aldea por su bondad desbordante, por esa manera que tenía de mirar a todos como si fueran sagrados, como si dentro de cada persona él viera una chispa inmensa que otros no podían ver. No importaba si se trataba de un anciano abandonado, de un niño llorando en una esquina, de un extranjero que pasaba con hambre o de un vecino que le hablaba mal. Arvind servía igual. Siempre encontraba una forma de ayudar. A veces compartía su comida aunque eso significara quedarse él con hambre. A veces daba su tiempo mientras dejaba sus propias obligaciones para después. A veces simplemente escuchaba a quien necesitaba desahogarse. Su vida entera se había vuelto eso, servicio. Y no cualquier servicio, sino uno que él ofrecía interiormente a la divinidad, a ese ser que él llamaba Govinda, a quien consideraba su protector, su guía, su madre y su padre a la vez. Sin embargo, como ocurre en la vida de quienes se entregan demasiado sin medida, llegó un punto en el que las fuerzas comenzaron a fallarle. Arvind siempre había tenido una salud frágil, pero aún así se esforzaba más de lo que podía, como si temiera que detenerse un momento significaría fallarle al mundo. Aquellos meses habían sido especialmente duros. Dolores en las articulaciones, mareos repentinos, una tos persistente que no mejoraba. A eso se sumaba que había perdido su pequeño trabajo en el mercado y la pequeña reserva de dinero que guardaba para emergencias se estaba agotando. Cada día se esforzaba por mantener su actitud luminosa, pero dentro de él algo se estaba apagando lentamente. Sabía que debía orar, sabía que debía meditar, sabía que debía acudir a la presencia de Govinda, pero al sentarse a hacerlo, su mente solo encontraba cansancio, como si no quedara espacio interno para nada más. Una noche particularmente difícil, mientras el viento frío se filtraba por las rendijas de su casa deteriorada, Arvind se sentó con la espalda recargada en la pared, sintió el peso de su respiración y dejó caer su cabeza hacia adelante. No pudo evitar que una lágrima se deslizara por su mejilla. Su voz, casi inaudible, salió como un susurro tembloroso. Govinda, he intentado servirte toda mi vida. He intentado ver tu rostro en cada persona que se cruza en mi camino. Pero ahora siento que mis fuerzas se acaban. Apenas puedo con mi propio cuerpo. Apenas puedo mantenerme en pie algunos días. ¿Cómo puedo seguir sirviendo si ya no tengo salud, ni energía, ni claridad? ¿Cómo puedo honrarte cuando ya no puedo sostener a los demás? Apenas terminó de hablar, sintió un agotamiento tan profundo que pareció envolverlo como un manto pesado. No tenía intención de dormir, solo quería permanecer ahí, esperando una respuesta que quizá nunca vendría. Pero su cuerpo cedió, sus párpados se cerraron y cayó en un sueño tan profundo como no recordaba haber tenido en meses. Entonces ocurrió algo extraño, algo que él no sabía si tomar como un sueño, una visión o un llamado. Se encontró caminando descalzo sobre un terreno suave, como si fuese arena húmeda pero tibia. Alzó la vista y vio un horizonte teñido de un dorado suave, acompañado por el murmullo calmado de un río cercano. El aire era puro y vibraba con una paz imposible de describir. Y allí, apoyado contra el tronco de un árbol gigantesco cuyas hojas brillaban como si tuvieran luz propia, estaba Govinda, sonriendo con una serenidad que hacía que todas las preocupaciones parecieran insignificantes. Arvind sintió que su corazón se aceleraba ante esa presencia viva, luminosa, amorosa. Intentó postrarse ante él, pero Govinda le hizo un gesto con la mano, invitándolo a acercarse sin ceremonias. Arvind, dijo Govinda con una voz que parecía un canto suave, dime, ¿qué ocurre cuando un cuenco está completamente vacío, cuando no queda ni una gota de agua para ofrecer? Arvind apenas pudo pensar. No puede saciar la sed de nadie, mi señor, y cuando un cuenco vacío intenta dar agua, preguntó Govinda con los ojos entrecerrados en un gesto de ternura. No puede dar lo que no tiene, respondió Arvind con un nudo en la garganta. Govinda sonrió. Ven, camina conmigo. No supo cómo ni cuándo, pero de pronto ambos caminaban por la orilla de un río sereno cuya superficie reflejaba el cielo con una perfección absoluta. Mientras caminaban, Arvind sentía que su pecho se expandía y se relajaba, como si la sola presencia de Govinda fuese un bálsamo que acariciaba cada fibra de su ser.
Pero aquel momento de paz fue interrumpido por un sonido súbito. Un grito desesperado pidiendo ayuda. A unos metros río abajo, un hombre agitaba los brazos frenéticamente, siendo arrastrado por la corriente. Arvind reaccionó casi por instinto, dando un paso hacia adelante para arrojarse al agua, cuando sintió la mano de Govinda sujetando su brazo. No, dijo Govinda con absoluta firmeza. No lo ayudes. Arvind se quedó paralizado. No podía comprenderlo. Miró a Govinda como si no hubiera oído bien, como si la idea misma fuera absurda. Él, que era compasión pura, él que era el ejemplo más perfecto del amor, diciendo eso. Señor, murmuró Arvind con la voz quebrada, ese hombre se ahoga. ¿Cómo podría quedarme quieto? ¿Cómo podría mirar hacia otro lado? No entiendo, ¿cómo puedes pedirme que no lo ayude? Govinda mantuvo su mirada profunda, pero no soltó su brazo. Arvind, escucha. Si tú, debilitado como estás ahora, agotado física y emocionalmente, saltas a ese río, ¿qué crees que va a ocurrir? Arvind respiró con dificultad. Miró sus propias manos, su cuerpo cansado, y sintió la verdad dolorosa en las palabras de su señor, pero aún así algo en él se resistía. Quizá pueda ayudarlo, señor, quizá, Govinda negó lentamente. No. No podrías. En tu estado actual, apenas puedes sostenerte a ti mismo en tierra firme. Si saltas, la corriente te arrastrará. Ese hombre morirá y tú morirás con él. Dos vidas se perderán donde quizá solo una podría haberse salvado. La voz de Govinda no tenía dureza, solo una compasión profunda cargada de sabiduría. Arvind sintió que algo dentro de él se quebraba, pero no sabía si era tristeza, orgullo o miedo. En ese instante, un hombre corpulento apareció corriendo por la orilla. Era un vecino de la aldea, conocido por su carácter egoísta, por pensar solo en su bienestar, por evitar comprometerse en cualquier cosa que no lo beneficiara. Arvind siempre lo había juzgado interiormente por esa actitud. Pero ahora, sin pensarlo dos veces, aquel hombre se lanzó al agua, nadó con fuerza, alcanzó al que se ahogaba y, tras una lucha breve contra la corriente, logró llevarlo a la orilla. Ambos quedaron tendidos en la arena respirando con dificultad, pero vivos. Govinda miró a Arvind y dijo suavemente: él pudo salvarlo. Tú no. Arvind sintió una mezcla de vergüenza y confusión. Pero señor, ¿cómo puede ser que alguien que no es devoto, alguien que actúa desde su ego, pueda ayudar más que alguien que ha dedicado su vida a servirte? Govinda puso su mano sobre el pecho de Arvind, justo donde latía su corazón. Porque él tenía fuerza. Y tú no. Porque él estaba lleno, aunque sea de orgullo, aunque sea de ambición. Tú estás vacío, aunque sea de amor, aunque sea de bondad. Y un vacío no puede llenar otro vacío. La compasión sin capacidad es solo un sentimiento hermoso. Pero inútil. El amor sin fortaleza es como intentar cantar sin voz. Arvind cerró los ojos, sintiendo como cada palabra se incrustaba en lo más profundo de su ser. Govinda continuó hablando con esa calma que parecía contener siglos de sabiduría. Has confundido vaciarte por completo con servirme. Pero quien se vacía de sí mismo hasta extinguirse no puede ser un instrumento de luz. Mira un árbol. Cuando está fuerte, da sombra, frutos, semillas. Cuando está débil, no puede sostener ni su propio peso. Y tú, Arvind, te has convertido en ese árbol debilitado. Has dado tanto que ya no queda nada de ti para sostener tu propia vida. Arvind bajó la mirada. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas, no por dolor, sino por una comprensión nueva. Pero señor, siempre pensé que debía pensar primero en los demás. Que cuidarme a mí mismo era egoísmo. Que detenerme era fallarte. Govinda rió suavemente, como un padre que observa cómo su hijo finalmente entiende algo importante. Arvind, piensa en esto. Un médico que no cuida su salud, ¿cuánto puede sanar? Un maestro que deja de aprender, ¿qué puede enseñar? Un guerrero que no entrena, ¿a quién puede proteger? No puedes ofrecer lo que no cultivas dentro de ti. El servicio verdadero no nace del sacrificio ciego, sino de la fortaleza interna. Tienes que reforzarte para poder ser un canal del bien. Arvind sintió como si el viento del río se volviera más cálido alrededor de ellos, como si la naturaleza misma quisiera acompañar la enseñanza. Govinda continuó con suavidad.
Pasa tiempo contigo mismo. Fortalece tu cuerpo, tu mente y tu alma. Alimenta tu interior como si fuera el santuario más importante, porque allí vivo yo. Cuando estés fuerte, cuando tu recipiente esté lleno, servirás con más amor y con más claridad que nunca. Pero si sigues como estás ahora, solo te perderás en el intento de salvar al mundo. Arvin respiró hondo, asimilando cada palabra. Aún así, una última duda apareció en su mente. Pero señor, ¿cómo sabré cuando estoy listo? ¿Cómo sabré cuándo puedo volver a ayudar? Govinda lo miró con ternura infinita. Cuando tu ayuda no te destruya por dentro. Cuando servir no te desgaste sino que te expanda. Cuando dar no te deje vacío sino más lleno. Cuando ya no necesites ser visto como bueno para sentirte valioso. Cuando tu fuerza interna sea tan profunda que ningún río pueda arrastrarte. Arvin estaba a punto de responder, pero entonces el paisaje comenzó a desvanecerse lentamente, como si el sueño se disolviera en la misma luz dorada que lo había envuelto. Lo último que escuchó fue la voz de Govinda diciéndole: cuida el instrumento. Cuida el templo. Cuida la llama. Porque solo una llama viva puede encender otras. Arvin despertó repentinamente en su humilde habitación, con la sensación de que había pasado algo más real que cualquier cosa de su vida cotidiana. Su cuerpo aún estaba cansado, pero su mente se sentía diferente, como si hubiera una claridad nueva emanando desde dentro de su pecho. Y aún así, a pesar de todo lo aprendido, seguimos cayendo en la tentación de responsabilizarnos de las heridas ajenas. Es como si dentro de nosotros viviera la ilusión de que, si damos un poco más, si aguantamos un poco más, si nos sacrificamos un poco más, entonces las personas entenderán, cambiarán, despertarán. Pero la vida, con su eterna suavidad y su eterna contundencia, nos recuerda que el cambio no ocurre desde afuera, sino desde un punto tan íntimo que ni siquiera el amor más noble puede forzarlo. Y cuando uno comprende esto, algo dentro se reorganiza. No es resignación, no es frialdad. Es sabiduría. Sabiduría de permitir que cada alma encuentre su propio camino, su propio amanecer, su propia manera de renacer. Porque cada proceso tiene una temperatura única, un ritmo que no puede acelerarse desde nuestras manos, por más generosas que sean. Y entonces empieza a crecer dentro de uno una paz nueva, esa que nace de saber que no estás fallando por no cargar con lo que no te corresponde. Estás respetando la arquitectura profunda de la vida. A veces, incluso, la vida utiliza nuestras renuncias para enseñarle al otro lo que nuestras palabras nunca lograron transmitir. No es raro que, cuando dejamos de intervenir, la persona finalmente se vea obligada a mirar su propia sombra. Es en ese choque, en esa confrontación interna, donde nacen los despertares más reales. Pero mientras seguimos salvando a todos, mientras rellenamos todos los huecos, mientras evitamos que nadie toque el fondo, entonces también evitamos que el aprendizaje se active. Y aunque al principio se sienta cruel, es en realidad un acto de compasión profunda. Porque permitir que alguien enfrente las consecuencias de su propio camino es darle la oportunidad de descubrir su propia fuerza, esa que permanecerá con él el resto de su vida. Ningún rescate externo puede reemplazar esa conquista interna. Y si lo piensas bien, todos los momentos de crecimiento que tú viviste nacieron justamente de aquello que nadie podía hacer por ti. Ahí está el verdadero milagro del dolor, que en su incomodidad nos obliga a despertar. A medida que comprendes esto, la culpa empieza a desvanecerse. Esa culpa que tanto pesa, esa que te decía que debías estar disponible siempre, que tu valor dependía de cuánto dabas, que tu función en este mundo era sostener incluso lo que te estaba rompiendo. Esa culpa era vieja, heredada, aprendida. No nació contigo, te la enseñaron. Pero la sabiduría, la verdadera, la que no pide permiso, la que se manifiesta sola cuando el alma madura, viene a desmontarla pieza por pieza. Empiezas a verte con ojos más suaves. Empiezas a tratarte como tratarías a alguien que realmente amas. Y desde ahí, desde ese nuevo lugar interno, ya no ayudas por obligación ni por miedo a ser rechazado. Ayudas por elección. Ayudas cuando tu corazón dice sí, no cuando tu agotamiento dice basta. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque la ayuda que nace desde un corazón limpio es expansiva, luminosa, fértil.
Pero la que nace desde la saturación se convierte en una carga invisible que termina envenenando la relación, aunque la sonrisa diga otra cosa. Con el tiempo, este entendimiento empieza a reorganizar tus vínculos. Notas quién solo te buscaba para pedir, quién solo te reconocía por lo que haces y no por lo que eres, quién medía tu valor por tu utilidad. Y aunque estas revelaciones puedan doler, también te liberan. Porque te muestran dónde estabas desperdiciando vida. Dónde estabas estancando tu propio crecimiento. Dónde estabas intentando encender un fuego que nunca fue tuyo. Es entonces cuando una claridad casi espiritual aparece. La de que no tienes que sostener lo insostenible, ni curar lo incurable, ni entregarte en sacrificio para sentirte digno de amor. El simple hecho de existir ya es suficiente. Y desde ese reconocimiento nace una paz profunda, una firmeza silenciosa que no necesita explicarse ante nadie. Porque cuando sabes quién eres, no permites que el mundo decida por ti. Muchos confunden esta firmeza con egoísmo. Pero no lo es. El verdadero egoísmo es querer que otros vivan según nuestras expectativas, que actúen según nuestras carencias, que cambien para que nosotros estemos tranquilos. La autenticidad, en cambio, consiste en permitir que cada uno viva su proceso, incluso si ese proceso implica perderte, incluso si duele, incluso si no coincide con tu deseo. Y esa libertad, aunque duela, es la forma más alta de amor que existe. Porque el amor no intenta poseer, ni controlar, ni moldear. El amor verdadero no manipula. Simplemente reconoce, acompaña cuando puede y se retira cuando debe. Esa parte final, la retirada, es la que más nos cuesta aprender. Retirarte no significa abandonar. Significa reconocer que tu presencia ya no es medicinal sino invasiva. A veces, la ausencia cura más que la presencia. Una de las enseñanzas más profundas que comprendemos cuando dejamos de ayudar por impulso es esta. No somos responsables del destino de nadie. Podemos influir, inspirar, iluminar, pero no podemos decidir el rumbo de otra alma. Y entenderlo nos devuelve a nosotros mismos. Porque cuando cargamos con lo que no nos corresponde, descuidamos lo que sí nos pertenece. Nuestro propio camino, nuestro crecimiento, nuestras heridas pendientes, nuestras metas postergadas, nuestros silencios ignorados. Nos convertimos en guardianes del mundo mientras nuestra vida interior se queda vacía. Y aunque al principio creas que eso te hace alguien noble, con el tiempo te das cuenta de que también te convierte en alguien ausente de sí mismo. La verdadera nobleza empieza en casa. Primero contigo, luego con el mundo. La vida siempre terminará llevándote a ese punto en el que te obliga a mirarte. No para castigarte, sino para recordarte que tú también existes, que tú también importas, que tú también estás en un camino que necesita tu atención. Y por más que intentes escapar ocupándote de todos, llega un momento en el que la vida te detiene. A veces con suavidad, a veces con un golpe. Porque si no te detienes tú por conciencia, la vida te detendrá por saturación. Y en ese freno obligatorio empieza la verdadera comprensión. Te preguntas, ¿qué estoy evitando mirar mientras intento salvar a todos? ¿Qué parte de mí necesita urgentemente mi propia presencia? ¿Qué heridas estoy tratando de compensar ayudando compulsivamente? Estas preguntas abren puertas que estaban cerradas desde hacía años, a veces desde la infancia. Y al atravesarlas, descubres que tu impulso de ayudar no siempre venía de la luz. Muchas veces venía de una herida que pedía ser querida. Pero la magia llega cuando empiezas a sanar esa herida. Porque cuando sanas, tu forma de ayudar cambia. Ya no ayudas para sentirte necesario. Ayudas porque tu corazón está en paz. Ya no ayudas para evitar conflictos. Ayudas cuando realmente puedes aportar algo. Ya no ayudas para que te quieran. Ayudas porque tú ya te quieres. Esta transformación es silenciosa pero poderosa. Y poco a poco tu vida empieza a llenarse de relaciones más equilibradas, más libres, más recíprocas. Te rodeas menos, pero mejor. Tu energía ya no se desperdicia en quien no la valora. Comienza a dirigirse hacia lo que realmente te nutre. Tu creación, tus proyectos, tus sueños, tu paz interior. Porque cuando dejas de salvar al mundo, descubres que también tienes derecho a construir el tuyo.
Conforme profundizas en esta sabiduría, comprendes que el amor no debe doler, ni drenarte, ni exigirte sacrificios que te quiebren. El amor real es expansión, es crecimiento, es libertad. Y cuando entiendes esto, empiezas a diferenciar entre ayudar y sostener lo insostenible. Entre acompañar y cargarte la vida de alguien. Entre apoyar y perderte en otro. Esta sutileza, que antes parecía invisible, ahora se vuelve evidente. Y gracias a esa claridad, empiezas a vivir con mayor honestidad. Ya no mientes por quedar bien, ya no dices que sí cuando tu alma grita que no, ya no intentas ser el salvador de nadie. Y aunque este cambio atrae críticas al inicio, también atrae la gente correcta. Porque quien ama tu esencia no necesita tus sacrificios, necesita tu autenticidad. A medida que avanzas en este camino, la vida empieza a mostrarte algo hermoso. Cuando sueltas lo que no te corresponde, llega lo que sí te pertenece. Y llega sin esfuerzo, sin desgaste, sin lucha. Porque lo que es tuyo no necesita ser rescatado, necesita ser reconocido. Y esa es la mayor metáfora de la existencia. Nada que te exija sacrificarte hasta romperte es auténticamente tuyo. Lo que te pertenece no te pide que te traiciones. Te pide que te encuentres. No te pide que te pierdas. Te pide que crezcas. No te pide que te rindas ante el dolor. Te invita a evolucionar hacia una alegría más profunda. En esa nueva etapa te sientes más liviano. No porque tu vida sea perfecta, sino porque dejaste de cargar con lo que no era tuyo. Y aunque todavía existan desafíos, ahora los enfrentas desde otro estado. Con más calma. Con más claridad. Con más fe. Aprendes a confiar en la vida, incluso cuando no entiendes el rumbo. Aprendes a confiar en el proceso de los demás, incluso cuando parece oscuro. Aprendes a confiar en tu intuición, incluso cuando contradice lo que otros esperan de ti. Y esa confianza te vuelve libre. Y es ahí, justamente ahí, donde finalmente entiendes la enseñanza profunda de Krishna. Ayudar no siempre es amor. A veces es ego, a veces es miedo, a veces es apego. El verdadero amor sabe cuándo abrir los brazos, pero también sabe cuándo soltarlos. Porque soltar no es perder. Soltar es respetar. Soltar es permitir que la vida haga aquello que tú no puedes. Soltar es un acto de fe más grande que cualquier sacrificio. Y cuando uno entiende esto, la vida deja de sentirse pesada y empieza a sentirse verdadera.